Señor Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, señores magistrados, es un gusto para mí ser invitado a esta importante reunión y compartir el panel con la señora jueza del Superior Tribunal, la doctora Inés Weinberg de Roca, y el señor defensor general, el doctor Horacio Corti, que además son colegas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un gran gusto. Desde luego no me voy a referir a la justicia electoral local. Sería, además de ser incompetente, sería una irreverencia que yo lo haga, porque mi actividad está en el ámbito federal, pero sí al ámbito de coordinación donde estas cuestiones se tocan, que creo que puede ser lo más interesante en un congreso sobre la abogacía y sobre mejorar la abogacía, porque además, por alguna razón extraña, la materia electoral es una materia renuente para los abogados. Generalmente ha sido tema de los apoderados de los partidos políticos, que en la mayoría de los casos suelen ser una suerte de ingenieri electorales, donde desde luego que la viveza criolla forma parte esencial de nuestras prácticas, no para incumplir la ley, pero sí siempre para buscar la vuelta y ver qué mayor provecho se le puede sacar a las normas. En ese ámbito yo los invito a todos a que se acerquen al ámbito electoral, porque es un fuero más y además es muy importante la participación de los abogados. En lo personal, aunque lamentablemente en disidencia, cada vez que me toca intervenir en la Cámara, he intervenido a favor de las regulaciones hacia los abogados y a favor de la participación de los abogados. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tuvimos un caso de transfugismo, que fue el caso de Borocotó. Ustedes saben que en la Argentina hemos inventado un nuevo verbo. Se ríen mucho cuando hablo de esto en los seminarios en América Central, y les digo que al que se pasa de partido político se borocotiza, ¿no? Inventamos muchos verbos, no solamente faxiamos, sino que también borocotizamos. A Borocotó lo defendió un abogado de la matrícula y lo defendió muy bien. Con elementos de prueba, porque el problema de él era que la Constitución establece, ustedes saben, el principio de la soberanía nacional, que lo inventó Sieyès hace muchos años, según el cual el representante no es dueño de su banca, sino que la banca pertenece a la nación, y por lo tanto no había ningún delito en haberse pasado de partido, y él demostró que había sido convocado por el jefe de gabinete, que como era un destacado médico, presentó prueba, había sido invitado a presidir una comisión de salud. Además dijo que el jefe de su partido, no voy a decir por razones respetuosas acá quién era, iba más a la jefatura de gabinete que él, y la verdad que realmente tuvimos que terminar en una más de las tantas sentencias exhortativas en la actual denominación de la Corte que nosotros pronunciamos, y que es que decir que no podemos hacer nada, pero que sería mucho mejor para la calidad de la representación de la República que estas cosas pudieran regularse. Es solamente un ejemplo. El tema es que la justicia electoral en Argentina, desde que nació, fue federal, así lo establecieron Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña en las reuniones, 4 reuniones que celebraron en la Casa de los Paz. Y fue Hipólito Yrigoyen el que le sugirió esta idea a Roque Sáenz Peña, que sería mejor que todo el tema electoral estuviera a cargo de los jueces. Y desde entonces la tradición en la Argentina ha sido que esto estuviera a cargo de la justicia federal. Que estuviera ya a cargo de jueces era un tema, en otros países no es así, y ustedes saben que en 1911 estas eran cuestiones políticas no justiciables. Todavía no, la Corte Suprema de Estados Unidos no había pronunciado la sentencia en el caso Baker versus Carr, en donde dijo, si hay derechos políticos involucrados, no es el rótulo de político lo que define una cuestión, hay derechos políticos involucrados, hacen falta jueces. Entonces, esto empezó con los jueces federales y la Cámara creada en la década del 60. Ya tiene 50 años. Y funciona, como ustedes saben, con 24 jueces electorales de primera instancia, federales. El juez federal número 1 tiene la competencia electoral. Y en tiempo de elecciones,
para los cargos nacionales se conforman juntas. Esas juntas electorales nacionales está integrada por el presidente del Superior Tribunal de cada provincia, por el presidente de la Cámara Federal y por el juez federal. Se conforman 180 días antes de la elección hasta el escrutinio. Son órganos sui generis que tienen todos los aspectos administrativos vinculados a la elección. Sobre todo esto, la Cámara Nacional Electoral es tribunal de alzada con una característica particular en el fuero federal. Somos en realidad un tribunal de casación, aunque no nos llamamos así, ni estamos pidiendo aumento de sueldo, estamos muy contentos con ser una cámara dentro del Poder Judicial, pero nuestras sentencias tienen carácter obligatorio dentro de todo el ámbito del fuero, así es desde la ley 19.108, y tiene por objeto unificar la jurisprudencia en cuestiones relevantes de materia institucional, como son las político-electorales. Acá tenemos el primer problema. La Junta Electoral Nacional de la capital se sigue integrando con el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el presidente de la Cámara Civil de la capital, que era el antiguo tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires, y el juez federal. Nosotros hemos sostenido, yo lo he sostenido en distintos artículos, que ya no tiene más sentido que esté el presidente de la Cámara Civil y debería estar el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, como están en todas las provincias. Esto es a los efectos de facilitar la relación entre ambos ámbitos, sobre todo cuando hay elecciones simultáneas, cosa que ahora no ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, pero que por distintas razones de coordinación sería conveniente que lo sea. Nosotros tenemos este pensamiento de la Cámara, pero por supuesto que es algo que tiene que resolver el Congreso en el ámbito del artículo 77 con mayorías a esos efectos, y hasta tanto no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido en la Argentina es que la organización judicial local, porque somos un país federal, por lo tanto, la justicia federal es competente para las elecciones de los cargos nacionales, pero cada jurisdicción, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada una de las provincias son competentes para las elecciones locales. Por lo tanto, tenemos 24 regímenes distintos. Antes estábamos en una unificación. Ustedes tienen la ley, aplican la ley de partidos políticos, la 23.298 para los temas generales de partidos políticos, pero tienen una ley de financiamiento propia, la 268. Tienen el registro de electores de extranjeros que votan en la ciudad a partir de los 18 años. Tienen la ley de voto joven, que adhirió también al régimen nacional a partir de los 16 años cumplidos el día de la elección nacional. Y recientemente, algo que los jueces de la Cámara Electoral celebramos mucho, tienen el régimen de boleta única. Digo, lo celebramos porque también nosotros lo hemos sostenido por acordada. Creemos que esto es un paso en esta línea de avance que es siempre la Ciudad de Buenos Aires, porque representa una jurisdicción particular dentro del país por su nivel de calificación, etcétera. Ya se ha dicho acá los avances que hay. Nosotros en materia electoral también registramos como un avance muy importante que además de Córdoba y Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires vaya a la boleta única. Esto porque creemos que las leyes electorales que vota el Congreso por mayoría calificada no se deben votar siempre en interés de los partidos políticos que la sancionan, sino que es bueno que cada tanto tengan una mirada desde el elector. Lamentablemente, generalmente prima el interés de los partidos políticos y de la mayoría, por eso es que sigue existiendo la lista sábana o de papel que favorece a los grandes partidos en el voto arrastre, pero tener una mirada de la gente, del ciudadano que llega a un cuarto oscuro y se encuentra con infinidad de cantidad de boletas de papel, y tanto más cuando tenemos un régimen de primarias, nos parece, por supuesto, un tema prohibitivo, importante. No voy a extenderme, les voy a dejar un power que había preparado, porque no voy a pasar con la información de todas las provincias argentinas, para que ustedes para ver qué les parece a ustedes, pero sí quiero hacer una reflexión en el poco tiempo. El federalismo, tal vez es un tema entre el otro panel y este. El federalismo electoral es un tema que merece un debate en la Argentina.
Porque por vía de la autonomía que consagra nuestra Constitución, y bien consagrada está, pero se está produciendo un efecto expansivo hacia que muchas jurisdicciones tengan sus propios sistemas electorales. Por supuesto, es un libre ejercicio de autonomía, pero ese ejercicio lleva a que en distintas jurisdicciones se empiezan a ensayar distintos modelos de prueba. Por supuesto que lo más popular es el voto electrónico, porque se le dice muy fácil a la gente que con el voto electrónico viene la transparencia y no va a haber fiscales y cosas por el estilo, cosa que no es cierto, porque con el voto electrónico viene el fraude electrónico y si no hay control efectivo, puede haber problemas peores. Simplemente doy un dato: Alemania en el año 2010 declaró inconstitucional el voto electrónico, el Tribunal Federal Alemán. ¿Con qué argumento? Con que un ciudadano tiene derecho a conocer todo lo que pasa en todas las etapas de un proceso electoral y que las computadoras, como todo alemán sabe, se hackean. Eso dijo el Tribunal Electoral y por lo tanto yo no digo que no sea importante incorporar tecnología, es importante, pero sería muy bueno si lo hiciéramos como en Brasil. En Brasil, el Tribunal Electoral, Superior Tribunal Electoral, que es federal y que hace la elección de todo, en todo el país, hasta municipales, maneja el voto electrónico, el desarrollo es de ellos y el software es de ellos. No se lo compran a nadie, ni a un japonés, ni a un español, ni a un alemán, porque lo que hay adentro de un software, yo no sé si es lo más transparente. Para mí es más transparente el código que lo que hay adentro, todavía, que lo que hay adentro de un software. Salvo que uno tenga la posibilidad real de ejercer el control y tenga el desarrollo. Lo que estoy diciendo es que es un debate complejo. Y que a Estados Unidos ya le pasó en una elección famosa, cuando Gore sacó más votos, pero Bush fue presidente, en la elección del año 2000, ustedes saben, allá hay colegio electoral, todavía hay colegio electoral, pero tuvieron un problema con el voto electrónico y tuvieron que aplicar en Estados Unidos es el modelo perfecto del mercado, en todo es el modelo perfecto del mercado. Cada condado tiene su propio sistema de votación y uno va de una mesa a la otra y algunos tienen máquina electrónica, otros tienen de papel. En Estados Unidos la gente hasta vota sin documentos, yo lo he visto cuando he ido a observar elecciones, porque si hay alguien en la cola, y el documento puede ser cualquiera, desde la Green Card hasta cualquier documento, pero si alguien está en la cola y se olvidó el documento y los vecinos dicen que vive ahí, vota. En los demás países de América Latina esto es imposible, porque las realidades son distintas, y Estados Unidos es el único país que ha tenido una experiencia de multiplicidad de sistemas y ha tenido problemas también. Yo solamente dejo el título porque no quiero parecer unitario, como alguna vez me ha dicho algún colega. No lo soy, pero sí creo que el país es la unión de todas las provincias. La ley 23.512 del traslado de la capital a Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre nunca fue derogada, o sea que podría ser, imaginemos que la capital estuviera en otro lado y no fuera Buenos Aires. El gobierno federal y el país es el conjunto de todas las provincias. Esto es un tema que tenemos que debatir, porque la visión Buenos Aires y el país de Félix Luna a veces nos distorsiona un poco todo. Lo que digo es, Brasil, que es un país federal, ha adoptado, y es un país federal con muchas competencias locales. Impositivamente, está el doctor Corti al lado mío que me corrija, los impuestos importantes son locales en Brasil. El ISMS, el equivalente a nuestro IVA, es local. Han destituido a un presidente por juicio político. Los poderes locales son muy fuertes, pero la justicia electoral es toda centralizada. Hay 1.200 jueces federales y eligen... ¿Por qué? Porque el resguardo de la soberanía y la ciudadanía los ha llevado a eso. México, que tenía un instituto federal electoral, además de un tribunal federal electoral, en el cual invirtió mucho después de la experiencia que tuvieron con el PRI, ahora ha suprimido el Instituto Federal Electoral y ha creado un Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué?
porque tenía complejas y costosas superposiciones entre el Instituto Federal Nacional y los institutos federales locales. Han creado un ente de coordinación. Con lo cual digo, cuidado con este debate, porque si los ciudadanos van a tener muchas elecciones en un año, superpuestas, sistemas electorales distintos, la creencia generalizada en una determinada legitimidad de la cual hablaba mucho Max Weber, es un valor que tenemos que custodiar y sobre el cual tenemos que tener cierta atención. Digo esto porque a veces bienvenido sea el autonomismo y bienvenido sea en muchos ámbitos, pero hay ámbitos de coordinación en los cuales nosotros tenemos que tenernos en cuenta. No voy a referirme al sistema electoral de la ciudad, ustedes lo conocen mejor que yo. No voy a referirme a la tarea del Tribunal Superior como Tribunal Electoral también. De la boleta única ya hablé. Simplemente voy a decir que hemos tenido sí algunas experiencias interesantes, sobre todo en la última elección. En la elección del 2013 se planteó lo siguiente: un tema de debate federal fue que la Ciudad de Buenos Aires no financiaba los espacios de publicidad de los candidatos que se presentaban a la elección. Ustedes saben que desde el 2009 no existe más en la Argentina la posibilidad de que un candidato pueda ir a un canal de televisión, pagar el espacio y participar. Ahora hay que ir por sorteo, a un sorteo que hace el Ministerio del Interior. Esto que es un régimen discutible, no fue impugnado de inconstitucional por nadie, sorpresivamente, pero es así. Ese régimen es federal y la Ciudad de Buenos Aires no adhirió a ese régimen. En la elección pasada, una candidata local que solo iba en una lista local, el diputado Caña, iba solo en una lista local. Lo digo con nombre y apellido para que se entienda bien, no me acuerdo bien el nombre de su partido, no recibía financiamiento porque no iba adosada a una lista nacional. Si hubiera ido pegada en una boleta nacional, recibía financiamiento nacional. Como iba con lista corta, no recibía financiamiento. Claro, desde el punto de vista del federalismo, el argumento era no adhiere al régimen federal y hay un sistema local. Pero esta persona alegaba una desigualdad en la competencia, es decir, desde el punto de vista de la equidad en los derechos políticos tenía que competir contra otros candidatos que aparecían en la televisión y ella no aparecía en la televisión. Y ustedes saben que la política se hace en la televisión. Se hace en la televisión y con plata. Hay un autor mexicano que dice: un político pobre es un pobre político. Estas son nuestras realidades. Si uno no aparece en la televisión, no existe. Entonces se presenta y bueno, por primera vez inauguramos una modalidad de audiencia pública en este tema, siguiendo no solamente las líneas de sentencias exhortativas de la Corte, sino también la audiencia pública, y convocamos al Gobierno Nacional y convocamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y se llegó a un acuerdo de compensación económica y se realizó un acuerdo en esa sesión y se pudo salir adelante con esto. Lo cuento solamente como un ejemplo porque de lo que se trata es de buscar soluciones en los casos concretos. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el mandato de Sáenz Peña, seguir tratando de que la gente siga queriendo votar, tratar de confundirla lo menos posible, porque por supuesto en esto también hay una lucha por el derecho. Y ya que me invitaron acá a una reunión de abogados, a mí me preocupa mucho el tema de la abogacía. Me acuerdo que cuando empecé la Facultad de Derecho, en la primera clase, el profesor nos mandó a leer a Piero Calamandrei, un libro que se llamaba Demasiados abogados. La cuestión ha crecido exponencialmente. Y además el país no termina en la General Paz. Tenemos un problema complejo con la abogacía, y me parece que tenemos que buscar alternativas que no son del caso desarrollar acá,
que los colegios de abogados, las instituciones vinculadas, tendrán que hacer su esfuerzo para jerarquizar la profesión y diferenciar aquellos. Hoy en la Argentina los sistemas de concurso no tienen que asustar a nadie. Podría haber concursos dentro de los mismos colegios de abogados. No es lo mismo el abogado que recién se recibe al que tiene un aquilatado prestigio para poder concurrir a litigar ante los tribunales superiores. Otros países así lo hacen. Y creo que en ese ámbito también, yo si les puedo dejar un mensaje, es anímense con la justicia electoral. Hay un código electoral, hay una ley orgánica de partidos políticos y sobre todo hay derechos a defender, que son los derechos de participación política. Nada más y nada menos. Muchas gracias.